The Bluetooth. You tell. The Bluetooth device is connected successfully. Bueno, ya somos bastantes, en 9 y 5. Podríamos empezar o retomar, en realidad, ¿no? Pero bueno, yo sigo admitiendo gente. Pudieron entrar al campus a ver las cosas, bajaron. Hoy tendría que haber estado, por lo menos. Yo entré hoy varias veces, pero bueno, no es lo mismo. Recuerden que vamos a tener que tratar de terminar con el tema 1, que es Saussure, y empezar, si es posible, con el tema 2, aunque sea dejarlo planteado, para retomar el martes que viene. Probablemente el viernes les deje un trabajito para hacer, una pregunta nada más, para practicar el recurso tarea del campus y de paso saber, bueno, cuántos están cursando realmente, más allá de los que estén presentes hoy o el martes pasado o lo que fuera, porque bueno, el martes pasado había 43 y hoy estamos un poquito más bajos, pero bueno, quizás se incorporen más. Pero de todas maneras, le voy a mandar un mail con las instrucciones y sí, puede ser que el tema 2 esté no disponible todavía, voy a consultar, pero el tema 1 sí tiene que estar, ¿no? El tema 2 puede ser que no, pero tendría ya que estar, pero de todas maneras lo voy a consultar. Les voy a dejar la tarea para que hagan, probablemente para que, digamos, lo empiecen el viernes y la terminen el lunes, quizás para que tengan tiempo y puedan practicar, pero recuerden que después los parciales es 3 horas el tiempo nada más. Es decir, 3 horas como si fuera, digamos, una clase un poco extendida, ¿no? Eso cuando es el parcial, pero si no practicamos antes, como ya les dije, por ahí van a tener una dificultad para hacerlo. Más allá de la corrección o de lo que haga. Va sin nota, por supuesto, pero es para que lo puedan practicar. Una cosa que por ahí, como aclaración, ¿no? Los materiales son útiles, digamos, están bien diseñados, lo mejor posible. Las clases lo mismo, se hace lo mejor posible. Yo les sugiero que tengan cuidado si, digamos, si recurren a profesores particulares que sean, digamos, confiables o que hayan estado en la cátedra o algo, porque a veces puede haber alguna divergencia, digamos, o alguna cuestión que les resulte más perjudicial que beneficiosa. Más vale, yo sé que alguno puede necesitar algún tipo de apoyo, pero traten de evitarlo, digamos, de concentrarse en lo que se dan las clases, en el material, en hacer las cosas ustedes, ¿sí? No sé si soy claro al respecto, tanto en las actividades como en los parciales, como en los finales. Ha pasado algunas cosas desagradables que es mejor no enfrentar, digamos, ¿no? El hecho de que, bueno, que a veces se nota que los parciales no están hechos por un alumno, etcétera. Bueno, olvidémoslo. Yo lo único que digo es, no hace falta recurrir a terceras personas. Lo mejor es y trabajar ustedes, consultar todo lo que sea necesario dentro de lo posible y bueno, equivocarse por uno mismo, ¿no? Lo mismo si trabajan en grupo, que eso también ha pasado. Si trabajan en grupo y cometen los mismos errores, obviamente es como si estuvieran copiando y además gritándolo a los cuatro vientos, es decir, nos copiamos. Es como estar en el aula y levantarse y decir, profesor, nosotros nos copiamos, ¿eh? No, no se hace eso. Ese es el problema. Y he tenido casos así de parciales y de finales, sobre todo, más que nada, que es lo más importante, en que por hacerlo en grupo, digamos, repitieron los mismos errores. Entonces, bueno, obviamente
se tendrían que tomar medidas contra eso, ¿no? Y no quisiera, realmente, de hecho, con que esté mal ya es suficiente, ¿no? Pero si fuera un parcial presencial o un final presencial donde los encuentran copiándose de un compañero o de un texto, bueno, obviamente tendrían una sanción. Realmente no vale la pena arriesgarse a eso. Por más difícil que sea la materia o parezca, hay maneras de sobrellevarla con mayor esfuerzo según lo que le cuesta a cada uno. Obviamente a unos le cuesta más, a otros le cuesta menos. Es inevitable en cualquier materia, sobre todo para los que empiezan y los que recién por ahí vienen de secundario, no tienen experiencia, etc. Les adelanto en ese sentido también que más adelante, sobre todo después del primer parcial, vamos a tener una parte práctica de análisis de textos, dentro de la cual, bueno, van a tener que reconocer, por ejemplo, tipo de palabras en castellano, como verbos o pronombres o posesivos. Bueno, ya lo vamos a empezar a ver, pero por supuesto yo no puedo explicar lo que es un verbo o cómo reconocer un verbo o qué tipo de tiempo es, si es pretérito perfecto, si es pretérito imperfecto. Ese tipo de cosas las van a tener que repasar, ¿sí? De algún lado, porque es en algunos casos de secundario, en algunos casos hasta el primario. Yo no puedo dar una clase sobre verbos o sobre pronombres, ¿no? Entonces, bueno, si bien va a haber muchos ejemplos con modelos de análisis y de redacción, etcétera, bueno, los que tengan algún problema en ese sentido, tanto de reconocimiento de palabras o de estructuras, como de redacción también, porque puede ser que tengan problemas para redactar, bueno, van a tener que tratar de buscar alguna manera de practicar con anterioridad. Yo, como le dije en la primera clase, estoy dispuesto a corregir cualquier actividad que me quieran mandar, yo se las puedo corregir. Lo que no puedo hacer es enseñarles demasiado, porque no se aprende a redactar de un día para el otro o en un solo cuatrimestre. Cuando teníamos talleres, se hacía algo más específico, se trabajaba con redacción y eso ayudaba un poquito en los parciales. Tampoco una barbaridad, pero ayudaba. Bueno, nos sacaron los talleres, entonces directamente no podemos hacer nada al respecto. Tenemos que enseñar un material teórico, como el que vimos la clase pasada, después vendrá un material práctico, y ustedes, bueno, tendrán que arreglárselas para tratar de redactar de la mejor manera posible. Yo les voy a mandar después un texto que no sé si está en el campus, me voy a fijar primero, pero por las dudas se los puedo mandar, no hay problema, que es sobre cómo responder las preguntas del examen. Una pequeña práctica con ejemplos que es muy útil. Más allá de que, repito, cuando hagan las actividades, yo se los puedo corregir y con eso lo pueden aprender. Pueden, digamos, tener algunas pautas. Después de la primera evaluación, por supuesto, van a tener también una pauta de las correcciones. Como le dije las veces otra vez, pueden estar aprobados en el primer parcial, pero con muchas correcciones. O pueden estar aprobados sin correcciones. Evidentemente, eso indica un nivel, digamos, que tienen para que ustedes se evalúen a sí mismos, ¿sí? Y para que tengan en cuenta después cómo están para el final, ¿sí? Les adelanto esto para recordarles, después se lo voy a recordar otra vez cuando estemos más cerca de los parciales, pero quiero repetirles eso en cuanto a que, bueno, se necesita un cierto esfuerzo, ¿sí? Hay que estar encima de los temas, de las guías de actividades, para eso están, ver todo el material, leer muchas veces en algunos casos, porque es difícil entender las cosas de una sola vez, y repasar las clases también grabadas, porque si bien yo doy lo principal, bueno, digamos, eso les puede servir para mucho, pero no es algo que se entienda de una sola vez. Por ahí uno cree que entiende y en realidad no lo entiende, porque es una materia básicamente abstracta, ¿no? Entonces, bueno, una materia que es un modelo, digamos, para ciencias sociales o humanidades, todas las carreras a las que van ustedes van a ser, digamos, de este estilo, y bueno, representa un cierto entrenamiento, mínimo, pero entrenamiento al fin, ¿no? El esfuerzo lo tienen que poner ustedes. Si lo entienden de entrada, bárbaro, pero si les cuesta,
es cuestión de volver una y otra vez a leer y a releer y a repasar y a volver a ver las clases, etc. Milagros no se hacen. Sí, por mail, sí, las prácticas, como dije la clase pasada, por mail. Me lo mandan, me hacen cualquier pregunta. Pueden contestar cualquier pregunta, digamos, de las que están en las guías, sobre lo que vemos en clase, digamos, ¿no? Si quieren después buscar en algún caso, al leer el texto de Saussure o de Bakhtin, que por ahí algo que no lo vimos en clase porque no hay tiempo, mejor todavía, no hay ningún problema. Yo se los corrijo, ¿sí? Y entonces ahí van viendo en qué estado están. Pero no copien del texto, traten de hacerlo, de explicarlo, digamos, de una manera que respete las palabras técnicas, pero que no sea una copia del texto, ¿sí? Porque ya que yo después les mando, las clases grabadas están en el campus y también se las mando por mail. De hecho, la primera clase ya se la mandé por mail, ¿sí? Me están preguntando acá en el chat, ¿no? Y digo, yo ya la mandé las clases por mail, creo que la misma noche de la clase, tarde. Pero además las pongo en el campus, ¿sí? Así que de las dos maneras las pueden conseguir. Lo que pasa es que el campus, como a veces en otros días está caído, por ahí, digamos, pueden entrar, se las mando por mail para que puedan entrar por ahí, con el link correspondiente a la primera parte y a la segunda parte. ¿Sí? Me acordé de que grabé la segunda parte. Bueno, lo importante entonces, retomar un poquitito lo que estábamos viendo en la clase pasada para que no nos perdamos. Había un esquema que voy a ver si lo puedo compartir. Ya sabemos que esto es un poquito lento. No sé si lo ven, pero de a poco lo van a tener que ver. Esto es lo básico que vimos en la clase pasada, ¿no? Para Saussure el lenguaje se divide en lengua y habla. Y después, bueno, las características, ¿no? Que fuimos viendo de la lengua y del habla. Características siempre opuestas, ¿no? Siempre, digamos, la suma de ambas da el lenguaje, por supuesto. O sea que son opuestas, pero también complementarias, ¿sí? Lo dejo un rato para que lo tengan grabado, pero bueno, es lo que vimos en la clase pasada, que lo dibujé por ahí. Pero ahora lo que tenemos que ver es otra cosa que, bueno, después de pasar por ese esquema, llegamos a la conclusión que para Saussure el objeto de la lingüística, el que a él le interesa particularmente, es la lengua. La lengua es la parte social del lenguaje, la parte mental, psíquica, puramente psíquica, ¿sí? Está en la mente de los hablantes y también parcialmente en la mente de los individuos, pero solo parcialmente. ¿Sí? Existe en la totalidad, en el grupo, en la masa, como dice él, de los hablantes de la lengua. Vimos que también era inmutable a largo plazo, perdón, a corto y mediano plazo, a largo plazo puede cambiar, puede ser mutable, ya vamos a ver por qué, pero lo que más importaba era como, digamos, para finalizar, para redondear la contraposición, era que la lengua es un sistema y un sistema de signos. Esto implicaba que los signos son los elementos que componen la lengua, comparten, por supuesto, al ser parte de la lengua, comparten todas estas características que acabo de decir. Las características de la lengua son también características de los signos. Los signos no se ven, no se perciben, están en la mente, ¿sí? Pero existen, según Saussure, existen. Se relacionan entre sí, porque son un sistema, de una manera muy estrecha, que ya vamos a tratar de ver, esperemos que hoy podamos llegar a ver cómo se relacionan entre sí, pero lo que importa es que la lengua está compuesta en principio de signos. Vamos a ver que es más complicado todavía que de signos, pero bueno, no importa. Por ahora vamos a ver entonces qué son los signos, porque eso nos interesa no solo por Saussure, digamos, por su teoría, sino porque eso nos da algo que ya adelantamos por una pregunta que hizo uno de ustedes, que es la noción de semiología, que es el nombre de la materia, que Saussure
lo plantea como una ciencia posible, futura, para construir, pero que él no llega a desarrollar. Se empieza a desarrollar mucho tiempo después. Pero para eso tenemos que ver cómo son los signos lingüísticos, es decir, los signos que Saussure plantea. Y después vemos cómo puede haber otro tipo de signos que no sean lingüísticos. Recuerden que estamos hablando siempre del lenguaje hablado, ¿sí? Cuyo origen es remoto, no se puede rastrear porque se confunde con el origen mismo del hombre o de toda sociedad, ¿sí? Nada que ver con la escritura, que es otro tipo de signo, que es un fenómeno quizás dependiente del habla o dependiente de la lengua en general, pero es aparte, porque como ustedes saben, no toda sociedad tiene escritura. Aún hoy mismo hay sociedades sin escritura. Y entre todas las civilizaciones que ha habido en la historia, muchas de las cuales desaparecieron, bueno, no tenían escritura, ¿sí? Pero por supuesto hablaban, desde ya. Es absurdo pensar en una sociedad muda, una sociedad que no hablara. Así que estamos en ese terreno. Por eso dividimos o separamos o contrapusimos muy fuertemente el signo a la palabra, ¿sí? Porque la palabra tiene sonido. Y ahora vamos a ver que el signo, por supuesto, no tiene sonido. El sonido es un fenómeno físico, no mental. Mental, en todo caso, es la percepción del sonido. Y por ahí va un poco la cosa. Voy a volver a compartir para que vean solamente lo que sería el esquema que da Saussure, ¿no? Que esto es la fotocopia directamente del libro, ¿no? Que ustedes tienen una parte ahí como material de estudio, ¿no? Interesa mucho la parte de arriba, ¿no? Esta que dice el signo lingüístico, su entidad psíquica de dos caras, ¿no? Bueno, que puede representarse, dice, por la siguiente figura, ¿sí? Y acá hay una forma de representarlo. Pero fíjense que es una forma de representarlo porque no hay manera de ver un signo o de mostrar un signo. Por eso se habla de representarlo. Se puede representar de muchas maneras, pero esta es la manera que aparece en el curso de lingüística, de Saussure, que en realidad no es de él, sino de los alumnos que tomaron los apuntes del maestro. El signo está compuesto efectivamente por concepto e imagen acústica, ¿sí? Esas son las dos partes que, como dijimos, son partes que están estrechamente unidas, ¿sí? Como si fuera una hoja de papel, ¿sí? Que tiene un lado y otro, o una moneda que también tiene un lado y otro. No se puede separar, ¿sí? No se puede separar. Acá hay algunos problemitas que aparecen en este, por eso lo quise recortar. Ahora vamos a definir qué es concepto de imagen acústica, porque eso es esencial, es fundamental que entiendan eso, para ver después qué tipo de relación hay. El conjunto se llama signo, ¿no? El conjunto este que sería una especie de óvalo o de elipse, que se puede dibujar de muchas maneras, se pasa un cuadrado, no importa. Lo que importa es las dos caras y su división sin dejar de estar unidas, ¿no? Es decir, la línea de afuera indica la unión y la línea de adentro, horizontal, indica que son dos cosas distintas, por supuesto. Después estas dos líneas que están hacia arriba y hacia abajo, que están acá abajo también, es lo que se llama significación, ¿sí? Es el hecho de que una cara siempre se remite a la otra, siempre están unidos, ¿sí? El concepto significa, digamos, ¿no? Gracias a la imagen acústica. La imagen acústica remite al concepto y gracias a eso significa también. El conjunto posee la posibilidad de significar, es decir, de transportar, después ya vamos a verlo, alguien lo adelantó en la clase pasada, vamos a ver que todo esto está relacionado. Significación, signo, significado, significante. Pero la primera denominación que le da Saussure es concepto de imagen acústica, que después él mismo la descarta, porque le parece que es quizás demasiado ambigua, pero empieza por ahí. Y tenemos que empezar por ahí para, digamos, seguir un poco el camino que sigue él. Otro problema que aparece mucho, y esto lo agrego acá, es que dice estos elementos están íntimamente unidos y se reclaman recíprocamente. No escriban eso en parcial, se reclaman recíprocamente. Porque, ¿qué significa que se reclaman recíprocamente? ¿Qué les parece que pueden significar?
Que uno no reclamar. funciona sin el otro. ¿Cómo? Que uno no funciona sin el otro. Que van juntos. Perfecto, perfecto. Entonces mejor poner eso, tal cual, exactamente. Porque reclamarse es una palabra muy rara en este contexto, ¿no? Porque uno puede reclamarle algo a alguien cuando alguien no cumple con algo, qué sé yo, compra algo, ¿sí? Y resulta que se lo mandan roto y uno reclama. Bueno, pero reclamarse, el concepto de imagen acústica no se refiere a eso, a quejarse por algo. Quiere decir que sí, se solicitan mutuamente o se requieren mutuamente, se exigen mutuamente. Bueno, todo esto sinónimos lo pueden usar, pero no pongan reclamo porque es muy evidente que están copiando. Eso pasó mucho en los parciales y en los finales, y es evidente que no lo saben. Si, si yo les preguntara oralmente qué significa reclamar, bueno, muy bien María Fernanda que lo contestó enseguida, pero muchas veces no lo saben contestar, porque copian directamente de ahí, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso, que es lo que me refería un poco al principio de la clase, ¿no? Y después otro problemita que hay acá, que ahora lo voy a cerrar esto, para que nos olvidemos, que es el dibujo este del árbol, ¿no? Ojo con el dibujo, porque también es una forma de representar el concepto que lo eligieron los que hicieron la transcripción del curso. No sabemos si Saussure lo escribía en el pizarrón, qué sé yo, no se sabe eso. Por ahí lo eligieron los alumnos cuando hicieron el libro, pero es confuso pensar que el concepto pueda ser una imagen o un dibujito. No es eso, ¿sí? En un momento dado se dice que es una imagen mental, pero hay que tener mucho cuidado con eso. El concepto es en realidad una idea, una porción de pensamiento, ¿sí? Es muy difícil de definir de manera concreta porque, como repito, he dicho varias veces, es algo psíquico. Uno puede ejemplificarlo porque después, bueno, se ha hecho, obviamente, no lo hizo Saussure, lo han hecho otros, y uno puede decir, bueno, ¿cuál sería el concepto de perro? ¿No? Bueno, podríamos decir que perro es un animal cuadrúpedo, vertebrado, de la familia de los cánidos, ¿no? Y eso, bueno, eso podría ser un significado, un concepto, perdón. ¿Sí? El concepto puede ser eso. Una serie de características, ¿sí? Pensables que forman parte de la idea de perro. Pero no un perro particular, no una imagen de perro, no el perro que yo creo que es, o lo que yo creo que es perro. Porque bueno, todos sabemos lo que es un perro en general. Es un sustantivo muy común, ¿sí? Y entonces tenemos una idea de lo que es el perro. Tampoco hay que confundir nunca el concepto con el objeto. Esto hay que tener mucho cuidado, ¿sí? El objeto, el referente, la realidad, el mundo, o un objeto del mundo, a Saussure no le interesa, no forma parte de la lingüística. La lingüística no estudia la realidad, estudia la lengua. Y cómo la lengua se refiere a la realidad no es un problema para Saussure o para la lingüística de Saussure. Será un problema Eso, filosófico. Sí, escucho. el referente, el objeto sería lo que Saussure decía que eran los conceptos que tomaba antes la lingüística, ¿no? Que Cosas. él hablaba de que se conceptualizaba al objeto, se da la definición. Las cosas, o sea, palabras y cosas. No, eso a él no le interesa. Las cosas del mundo sí pueden ser referidas, pero es un problema, en todo caso, filosófico. Porque, repito, el caso de perro es un concepto sencillo o relativamente sencillo que uno puede relacionar fácilmente con un objeto conocido. En este caso, un animal que, bueno, que conocemos, que podemos tener como mascota, que podemos ver en la calle, etc. Ahora, si pensamos en conceptos como amor, democracia, pero en lugar de perro, ¿qué? ¿Sí? Bueno, esos conceptos son más abstractos, no son visibles en la realidad. ¿Sí? No, la mesa es un objeto, claro, pero no tiene nada que ver con la lengua. ¿Sí? Tiene que ver con la realidad. ¿Sí? ¿Cuál sería el concepto de mesa? Bueno, algo así como una tabla horizontal con cierta cantidad de patas,
que le dan una estabilidad como para apoyar cosas o apoyarse uno mismo para hacer ciertas cosas. Eso sería el concepto de mesa. Pero la mesa obviamente es un objeto, una cosa del mundo que no tiene nada que ver con el estudio de la lengua, ¿sí? Y otra cosa es también el hecho de que en algunos casos uno podría pensar que un concepto es tal cosa y no lo es, como hemos visto en la clase pasada, el ejemplo de algunos conceptos que un individuo puede no conocerlo y otros sí. Entonces el concepto es como la lengua social, ¿sí? Lo compartimos todos, ¿sí? Uno puede decir también, bueno, está en el diccionario, también ejemplo que vimos la clase pasada, bueno, estaría en el diccionario. Sí, puede servir como una referencia, ¿sí? Uno va, en el diccionario está la palabra, y después al lado están las definiciones o acepciones. Bueno, podemos suponer que eso es el concepto, pero es también una representación del concepto, en todo caso. Y siempre teniendo en cuenta que la lengua no se reduce o no depende del diccionario, ¿sí? Es otra cosa. Y que las palabras no son signos. Fíjense el ejemplo de perro, vuelvo a esto para aprovecharlo, porque yo dije animal, cuadrúpedo, vertebrado, etc. Pero hay algo mucho más interesante todavía. ¿Qué pasa con la O de perro? ¿Sí? ¿Qué significa la O en perro? Que es masculino, que la palabra está referida en masculino. Perfecto, indica el género. Pero no todos los perros son masculinos. Y denota género. Exactamente, el género gramatical, ¿no? El género gramatical que en Sí, castellano sí, claro, el género. a veces remite al género sexual en castellano, pero digamos, el género gramatical, masculino, femenino. Que existe el neutro también, ¿no? El neutro, pero solamente algunos pronombres, como esto, esto, aquello, eso, lo. El neutro existe poco en castellano, y después, bueno, está el inclusivo, que también con la E, que es aparte. Pero, ¿qué pasa entonces? Ahí ven cómo la palabra está compuesta al menos por dos signos. Per, que es la raíz de la palabra, y el agregado de la O, como masculino. ¿Sí? Muy bien. Porque si yo digo perra, ¿sí? Tengo la misma raíz, pero tengo otro signo que indica femenino, ¿sí? Y podría agregar algo más, porque si yo dijera perros, ¿qué significa la S? Plural. Plural. En castellano, plural, que a su vez en castellano significa, como ustedes saben, más de uno. Porque después hay idiomas que tienen dual o trial o cuatrial, ¿no? El griego tiene dual, por ejemplo. Entonces, el plural significa más de dos. El dual es dos. Si yo digo mis ojos, lo tengo que decir en dual. ¿Sí? Ahora, si digo los ojos, en general, lo uso el plural, en griego. Pero en castellano tenemos solamente singular y plural. En general, se manifiesta con la S. A veces con la ES, ¿no? Es. Si termina, por supuesto, la palabra en el sustantivo, si termina en consonante, ¿no? Pero bueno, para simplificarlo, digo, la S significa plural. Es un signo. La S es un signo, como la O y la A. ¿Sí? Y como la raíz per, que tiene el concepto que yo había dicho al principio, animal, vertebrado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Fíjense que entonces en la palabra perros hay tres signos. Tres signos. Una pregunta. Ah, perdón. Porque, y al mismo tiempo, la mismísima palabra perro, al estar en castellano, ¿no sería otro signo? Porque si yo digo dog, el concepto es el mismo. A mí se me remite lo mismo. Claro, pero es en otra lengua. Es en otra Pero lengua, en otra lengua, claro. claro, es otra lengua que ahí en ese caso no identifica género, pero sí Claro. tiene plural. Si tiene plural, la S es igual, en este caso, ¿sí? Pero no tiene plural, no tiene género, en el caso del inglés. Pero no, hablando dentro de la lengua, a lo que estoy apuntando es que esa palabra está compuesta por tres signos, ¿sí? No es que la palabra completa sea un signo, no, sino que está compuesta por tres signos. E incluso hasta podríamos decir que la ausencia de ese, ¿sí? En el caso de perro, también es un signo de singular, porque en castellano significaría que es en singular. Al no estar la S, yo la distingo enseguida, ¿sí?
S plural, no S singular. ¿Sí? O masculino, A femenino. ¿Sí? Esos son signos, esos son los signos. Y esos son los signos que tengo almacenados en la memoria, en la mente, que tenemos todos almacenados en la mente. Ven que los signos son un poquito más complicados que la palabra solamente. La palabra es cuando uno la pronuncia, forma parte del habla, ¿no? Del habla. Incluso les había dicho que en francés es parole, que en realidad parole es como decir palabra. Habla es palabra, o palabra es habla. Pero los signos, que es lo que tenemos que estudiar, no son palabras. Pueden formar palabras, ¿sí? Pero cuando uno las pronuncia ya dejan de ser signos. Se convierten en palabras. ¿Por qué? También, por la otra parte, por imagen acústica. Eso también tienen que entenderlo y para algunos es más difícil. Bueno, para algunos es más difícil el concepto, para otros es más difícil imagen acústica. Pero tienen que entender bien esto. Primero por la negativa. La imagen acústica no es el sonido, ¿sí? Pese a la elección desafortunada de la palabra acústica. Imagen acústica, también la palabra imagen no es muy buena. Pero de todas maneras empieza por ahí. No es el sonido, porque el sonido ya sabemos que es el habla, que forma parte de la palabra, entonces no puede formar parte del signo. Repito una vez más, el signo no tiene sonido, no tiene ninguna materialidad, ni el concepto, que es más abstracto todavía, ni la imagen acústica, que se acerca un poco más a lo material, pero no es material. Y esto se puede probar de varias maneras. La definición positiva, digamos, porque es tan importante en este caso no confundir con el sonido, que empezamos con la afirmación negativa, ¿no? La imagen acústica no es el sonido. Guarda con eso. Positivamente, la imagen acústica es la huella psíquica del sonido, una representación mental del sonido que almacenamos efectivamente en la mente. La más hablante, como siempre digo, pero también cada uno. Uno puede almacenar una serie de imágenes acústicas de tal manera que puede reconocer cuando alguien pronuncia una palabra que pertenece a su propia lengua, ¿sí? O también, por supuesto, puede utilizarla. Yo quiero decir la palabra perro, bueno, pues porque quiero transmitir el concepto de perro, obviamente lo relaciono con una imagen acústica porque está pegado, y la puedo pronunciar. Y pronuncio perro, como estoy haciendo en este momento. Pero puedo pronunciar perro gracias a que tengo almacenado el concepto desde ya y la imagen acústica, por supuesto, que está pegada. Al revés, sería lo mismo. Si yo oigo la palabra perro, pero al revés, ¿no? Yo oigo la palabra perro, la reconozco porque tengo la imagen acústica. Es como el recuerdo, pero más que el recuerdo es una huella permanente. Más que recuerdo, es algo que uno aprendió en algún momento. En ese sentido puede ser un recuerdo, pero es una huella almacenada de manera permanente. Apaguen los micrófonos, por favor, porque hay ecos medio molestos. Bueno, entonces, ¿cómo se entiende esto? Por ejemplo, si uno habla con otra persona que habla un idioma completamente distinto al nuestro, o viaja a un país que habla otro idioma, cualquiera, que uno no conoce para nada, ¿qué pasa? Le hablan a uno, o hablan entre sí, esas personas que hablan ruso o italiano, o cualquier otra palabra, o cualquier otro idioma que no conocemos, ¿sí? Y uno, por supuesto, oye, salvo que sea sordo, y no tenga audífono, como yo, oír se oye, ¿sí? Así, el sonido entra, ¿sí? E incluso hasta uno lo puede imitar, ¿no? Si un ruso me habla, yo puedo imitar lo que me dice, como un loro. ¿Sí? Pero en realidad no estoy hablando. Realmente no estoy hablando ruso, porque no sé qué significa. Pero lo puedo imitar, lo puedo decir tal cual, como hacen los locutores, por ejemplo, ¿no? Que los locutores aprenden a leer en distintos idiomas y pronuncian bien esos idiomas porque se entrenan fonéticamente, pero no saben qué quiere decir. Bueno, eso es una prueba de que el sonido no es la imagen acústica. Yo para entender al ruso que me está hablando, tengo que tener las imágenes acústicas correspondientes del ruso, del idioma ruso, digo también, ¿no? Entonces, si yo
tengo las imágenes acústicas del ruso, del idioma ruso, quiere decir que hablo ruso. O sea, es obvio, hablo ruso y por lo tanto me puedo comunicar con ese ruso que me está hablando. O rusa, ya que estamos por la duda, digo, qué sé yo. Mejor, digamos en este caso para mí, pero bueno, podemos hablar, pero para eso tengo que hablar ruso, y hablar ruso significa dominar las imágenes acústicas del ruso y los conceptos también que pueden ser propios del ruso, del idioma ruso, que a lo mejor no son los mismos que en castellano, algunos sí, otros no, porque ellos pueden tener un perro o mesa, pero por ahí hay conceptos que, por supuesto, no se pueden traducir fácilmente, como en cualquier idioma. Eso es un buen ejemplo. El otro ejemplo, simétrico, para distinguir entre imagen acústica y sonido, es que yo puedo hablar conmigo mismo, ¿no? Yo puedo hablar, no, en este caso estoy hablando, pero digo, puedo hablar conmigo mismo, por ejemplo, leyendo, ¿no? Hay gente que lee y tiene que repetir palabra por palabra, no para afuera, ¿no? Sino para adentro. Y entonces, ¿qué pasa? Me mata el sonido de los que tienen los micrófonos abiertos. Uno puede hablar consigo mismo, o cuando, qué sé yo, uno va por la calle y se tropieza y dice, qué tonto que soy, pero no lo dice, ¿no? Lo piensa, pero piensa la frase, qué tonto que soy, ¿sí? ¿Cómo puede ser? Porque no hay sonidos adentro del cuerpo, hay imágenes acústicas, las imágenes acústicas de su propia lengua, de la lengua que sabe, que ha aprendido, puede ser 2 o 3, no importa, pero por lo menos en el caso nuestro, castellano, ¿sí? Para adentro, hablar consigo mismo, ¿sí? ¿Por qué es posible eso? Porque están las imágenes acústicas, ¿sí? Pero no el sonido, porque uno no habla con sonido adentro, digamos, adentro del cuerpo no circula sonido, bueno, hay otro tipo de sonido, digamos, produce el cuerpo, pero bueno, no son agradables. Yo me refiero en este caso particular a los signos, ¿no? No, sí, los signos están dentro de la mente, pero nunca fuera. Y la imagen acústica también cumple con esa característica. Está dentro de la mente, pero afuera solo está en forma de sonido, se transforma en sonido, ¿sí? Esta distinción es importantísima, la tienen que repasar y recontra tener muy claro, porque la mayoría ahora se está por cortar. La mayoría de los errores en este tema tienen que ver con la confusión entre concepto y objeto real, ¿no? Y entre imagen acústica y sonido. Estos, digamos, son errores que aparecen en cualquiera de las preguntas, porque imagínense que no les voy a preguntar qué es la imagen acústica para que contesten qué es la huella psíquica del sonido. Sí, porque obviamente eso se lo pueden copiar del texto o de lo que estoy diciendo yo ahora que queda grabado. No, las preguntas obviamente son más complicadas, son más complejas para que las puedan pensar, porque están en su casa con todos los libros, y como se decía antes, a libro abierto.